Pensemos en una región del espacio en donde hay un campo eléctrico, ¿sí? A pesar de que estamos hablando de potencial eléctrico, vamos a seguir usando el campo eléctrico eh, como base de todo, ¿sí? Incluso después podemos ver que se puede determinar el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, o viceversa, pues determinar el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico también se puede. Entonces, fíjense que estamos en el espacio, en una zona en donde hay un campo eléctrico constante. Entonces, eh, y digamos que el potencial eléctrico en A es V sub A, y el potencial eléctrico en B es V sub B. Y lo que nosotros queremos hacer es mover esta carga desde A hasta B. Y eso va a ser un desplazamiento neto igual a una distancia que está acá abajo, que es igual a D. Entonces, Eh, vimos nosotros en la clase pasada que para hacer esto, para mover una carga dentro de un campo eléctrico, hay que realizar trabajo. O realiza uno el trabajo, dependiendo del signo de la carga y la dirección del campo, o el campo realiza trabajo moviendo la carga. Entonces es viceversa el asunto, porque si uno realiza trabajo en contra del campo, el trabajo se acumula en forma de energía potencial al mover de A hasta B la carga. Y si es al revés, si el campo es el que realiza el trabajo, eh, se fijan, ahí se libera la energía potencial. Ahora, entonces vamos a llamar diferencia de potencial al voltaje que hay en B menos el voltaje que hay en A. ¿Y cómo quedó expresado nosotros al final de la clase pasada? Lo dejamos expresado como la integral de A hasta B del campo eléctrico punto el vector de desplazamiento. Entonces, esto es una integral de camino del campo eléctrico, una integral de trayectoria, pero aquí hay un producto punto, ¿sí? Entonces, cuando uno desarrolla esto, tiene que aparecer el coseno del ángulo que hay entre el campo y el desplazamiento, de A hasta B. Entonces, fíjense qué ocurre ahora, como en este ejemplo, en la situación que estamos viendo acá, el campo eléctrico apunta en la dirección paralela al desplazamiento que vamos a realizar. Nos vamos a mover de A hasta B en forma paralela al campo eléctrico. Entonces, el coseno del ángulo que forma el campo con el desplazamiento es coseno de 0 grados. Es paralelo el campo al desplazamiento, entonces el ángulo es 0. El coseno de 0 es 1 y el campo eléctrico es constante. Entonces, se fijan que a pesar de que esta es una integral de trayectoria, una integral de camino, el, la forma de resolver para este caso es similar a lo que hacíamos antes, cuando calculábamos la ley de Gauss. Fíjense, acá el campo eléctrico es constante, lo sacamos para afuera, el coseno de 0 es 1, entonces que nos queda 1 acá, y finalmente acá abajo nos queda la integral de camino de A hasta B. ¿Ok? O sea, inevitablemente uno tiene que acordarse acá que hay un producto punto y que este coseno aparece. Porque en el Profe, momento... ¿Sí? eso es cuando el campo, o el desplazamiento es paralelo, pero en una trayectoria donde forma diferentes ángulos, ¿cómo se podría realizar? Hay que ponerle el ángulo acá, po. Si el Entonces, ángulo... la trayectoria va a formar solamente un ángulo. Si uno hace un camino que forma 45 grados, por ejemplo, con el campo eléctrico, acá va a coseno de 45, ¿sí? Y multiplicando todo esto. Entonces, no deja de ser una constante, porque al final el potencial es un número, un escalar, ¿sí? Que es un producto punto del campo eléctrico por el desplazamiento. Entonces, si hay un ángulo,
lo ponemos acá, po. Si son 30 grados, ponemos coseno de 30 grados, uno lo mete en la calculadora, saca ese número y lo pone fuera de la integral. Si se fijan, si uno hace Profe, el, en el caso que sean 90, ahí nos va a eh, quedar cero. cero, sí, porque ahí uno se da cuenta que si uno se mueve de A hasta B y B está arriba de A, no hay ninguna diferencia potencial. Es decir, todos los puntos que están arriba de A o abajo de A están al mismo potencial eléctrico, para este campo eléctrico constante. ¿Sí? Entonces ahí nos movemos por una línea X potencial. Lo mismo pasa en B, pues, o en cualquier otro punto. Todos los puntos que están arriba de B en este campo constante están al mismo potencial que B. Entonces no hay diferencia de potencial. Solamente sería en una dirección distinta a la perpendicular. Si es coseno de 90, si es 90 el ángulo, acá nos queda 0 y se hace la diferencia potencial toda 0. Ahora, fíjense abajo, la diferencia, al ser el campo eléctrico constante lo sacamos para afuera, el menos nunca hay que olvidarlo acá, porque la diferencia potencial de B, que hay entre B y A, que va con menos acá, si uno le saca el signo, sería B, el voltaje que hay en B, menos el voltaje que hay en A, menos el voltaje que hay en B. Entonces este menos siempre va acá. Ahora nos queda acá abajo esta integral de camino y que ustedes ya se pueden dar cuenta que este valor es D. La integral de camino de A hasta B nos va a dar solamente D. Entonces, para cuando el campo es constante y uno mueve una carga una distancia D, la diferencia de potencial es el campo por la distancia y con ese signo menos que está ahí. Ahora, ¿por qué va a ser ese signo menos? Porque fíjense que si la carga es negativa, ¿qué pasa si la carga es negativa? La dirección del campo apunta hacia donde se mueven las cargas positivas, porque si uno pone una carga positiva acá, el vector fuerza eléctrica es la dirección del campo eléctrico. Entonces, si se fijan, si uno multiplica todo esto, el delta V, por una carga negativa, nos va a dar un trabajo positivo. Y es el trabajo positivo que hace uno en mover la carga desde A hasta B. ¿Sí? En caso de ser positiva la carga, el trabajo lo hace el campo. ¿Sí? Lo hace el campo eléctrico porque simplemente, como siente una fuerza de repulsión acá, una carga positiva, solita se va de A hasta B. Po. Entonces, si la movemos de B hasta A, nosotros hacemos el trabajo. ¿Sí? Por eso va ese signo menos ahí. Entonces, es importante acordarse de eso. Al menos acordarse del signo. Entonces, si se fijan, así nosotros podemos definir que la diferencia de energía que hay, energía potencial que hay de A hasta B, sería Q sub 0 por D por E y con ese signo menos. ¿Sí? Entonces, la diferencia de potencial para un campo eléctrico, yo creo que este resultado algunos lo vio en física del liceo a lo mejor, pero tal vez no lo dedujeron así. Entonces, siempre que hay puede ser dentro de las placas de un condensador que vamos a ver más adelante, en donde el campo eléctrico es constante y uno le aplica una diferencia de potencial, siempre están separadas a una distancia fija las placas. Entonces, en ese caso, uno puede saber qué campo eléctrico hay si uno le aplica un determinado voltaje, que es la diferencia de potencial. Entonces, esto es lo que conversábamos recién, que se fijan, si hay un ángulo y uno va de A hasta B, o va de A hasta C, lo primero que hay que notar es que los puntos B y C están en el mismo potencial eléctrico. Sí, profe, esa era mi pregunta, o sea, si siempre va en línea recta, nunca va a ser un trayectorio curvo, digamos, esa era mi duda.
Claro, acá es independiente de la trayectoria que uno elija. Porque fíjate, al resolver la integral, acá, ponte que esto tuviera una dependencia que no fuera constante el campo eléctrico, o sea constante o no, cuando uno resuelve la integral, evalúa en los puntos extremos. Uno va, obtiene la integral de esto, la antiderivada que resulte, y evalúa en B y evalúa en A. Entonces solo importan los valores que hay en los extremos. Entonces es independiente este resultado de la trayectoria que uno elija. Entonces, la trayectoria puede ser recta o lo más intrincada que uno quiera y el valor va a ser el mismo de la diferencia de potencial. Entonces, fíjense acá, hay un campo eléctrico constante, que en este caso lo pusimos hacia la derecha, y el punto B está a un potencial eléctrico distinto que A. Se dice que es menor, ¿sí? Entonces, el punto C también, pero el punto B y C están al mismo potencial, ¿ok? Ahora, si uno quiere hacer el cálculo, fíjense, si uno incluye el ángulo acá, al poner el coseno, lo único que hace es todo este camino, fíjense, acá, es E por coseno de ds, ¿sí? Y ds es D nomás. Entonces, el D por coseno, ¿sí? En este caso, cuando es cero, que nos queda D entero. Pero si aumentamos el camino, finalmente es la proyección del camino. ¿Se fijan? Si este vector S es más grande que D, en el cálculo que nosotros hacemos, como multiplicamos por coseno de teta, va a quedar esta proyección. ¿Sí? El S por coseno de teta va a dar D siempre. Siempre va a ser la proyección. Entonces la diferencia de... ¿Podríamos decir que sería la sombra del vector S? Claro, pero se dice que es la proyección. Como lo mismo que la sombra. Ya. ¿Sí? Formalmente se dice que es la proyección del vector S en la proyección de D. O sea, acá este pedacito D va a ser lo mismo que S por coseno de teta. Entonces, por donde nos vayamos, si elegimos puedo hacer la curva más complicada, pero eso sería una integral súper complicada, no nos va a servir de nada. Pero Porque profesor, en cuanto a se supone que es la distancia que hay entre el punto A y el punto C. claro, pero también es S por coseno de teta. Si uno calcula S por coseno de teta, te da que es D. ¿Ok? Entonces, C y B están al mismo potencial. Y la diferencia de potencial entre A y B es la misma diferencia de potencial que hay entre A y C.